Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro alimento diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: No desperdicie su tiempo. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Día viernes. Leer con oración. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Título del día: El poder de la palabra. En el principio era la palabra. En la eternidad, Cristo era la palabra, porque Dios, incluso antes de haber creado todas las cosas, tuvo el deseo de crear al hombre para que haga su voluntad. De entre todas las criaturas, el hombre fue creado con ese propósito. Para eso Dios necesitaba comunicarse con el hombre. Por eso Cristo, el segundo de la Trinidad, es la palabra. El Hijo es el medio de comunicación entre Dios y el hombre que Él creó. El hombre es el único ser entre toda la creación que se comunica con palabras. La palabra es el medio de comunicación para transmitir una idea o pensamientos. Por eso Cristo es la palabra, y en eso vemos que Dios quiere comunicarse con el hombre. Pero hay una gran diferencia entre la palabra como medio de comunicación entre los hombres y la palabra con la que Dios se comunica con nosotros. La palabra que usted lee en el periódico es solo un instrumento para transmitir una idea, pero para Dios la palabra es Cristo. Entonces, cuando la palabra llega a usted, no solo le comunica la idea de Dios, sino que también le comunica a Cristo mismo. La palabra profética es diferente a las otras palabras, porque transmite la orden de Dios y transmite a Dios mismo. Hacer la inmersión en la palabra de Dios es totalmente diferente a hacer lo mismo con la palabra de un periódico, porque la palabra del periódico no transmite a Dios. Nuestros adolescentes hacen la inmersión, duermen y despiertan con Dios y transcriben la palabra. Muchos de ellos están sacando las mejores notas en el colegio, porque la inmersión en la palabra los ayuda a hacer una mejor interpretación del texto. Ellos incluso pueden no tener mucho conocimiento bíblico hoy, pero de aquí a algunos años podrán estar al frente nuestro, porque no reciben la palabra como doctrina o conocimiento, sino que permiten que ésta sea inculcada en ellos. Podemos ejemplificar esto con la historia de la carrera de la liebre y de la tortuga. Tal vez algunos menosprecian a los adolescentes. Tal vez son vistos como está escrito en el primer capítulo de Deuteronomio, que no saben lo bueno ni lo malo, ni diferencian la mano derecha de la mano izquierda. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas tortugas que avanzan, lento y seguro, practicando la inmersión en la palabra, la transcripción y la predicación del Evangelio, estarán llenas de Cristo morando y gobernando sus corazones, mente, voluntad y emoción. La palabra de Cristo morando en abundancia en ellos les dará mucho más realidad espiritual. Por eso es el momento de que nosotros, los adultos, entremos en el mismo ritmo. Hagamos la inmersión en la palabra, vamos a inculcar la palabra en nuestro corazón. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. El Padre y el Hijo coexistían en la eternidad pasada. Solo con la primera frase, en el principio era la palabra, ya vemos que la palabra ya existía en la eternidad. La segunda frase, la palabra era con Dios, muestra que el Padre y el Hijo coexistían en la eternidad. La tercera frase, y la palabra era Dios, nos muestra que ellos coexisten y son coinherentes, es decir, uno está en el otro. Entonces, la palabra era Dios. El Padre y el Hijo coexisten de eternidad a eternidad.
pero ellos también están uno dentro del otro. Es decir, uno vive en el otro. En Romanos leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capítulo 8, versículo 9. Así que tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de Cristo. Igualmente tenemos en el versículo 11 el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos al Dios triuno morando en nosotros. Oh Señor Jesús. Queridos oyentes, escriban la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.